Continuamos. Vamos a explicar el mismo problema que está en la página 24, pero en el inciso B. Nos dice, calcula las fuerzas de reacción que ejerce la pared y el plano inclinado sobre la esfera, que tiene un peso de 1000 newtons. Entonces, esta es una pared, este es un plano inclinado, pues hagan de cuenta que tuvieron una tabla, la subieron, la pusieron así, y ahí pusieron la esfera. Cuando vimos la tercera ley de Newton, dejamos bien claro que siempre que le aplicamos una fuerza a una superficie, esa superficie reacciona con una fuerza igual a la que hemos aplicado, pero de sentido contrario. Entonces, vean, la esfera empuja a la pared para acá. La pared, con la misma fuerza, empuja a la esfera para allá. Entonces, lo que estoy dibujando son las fuerzas que actúan sobre la esfera. La esfera, está empujando a este plano inclinado para acá, de tal manera que si este es muy pequeño, lo va a tirar, ¡pum!, lo va a empujar. Pero mientras esto resista, la esfera empuja al plano inclinado para acá, el plano inclinado empuja a la esfera en sentido contrario con el mismo valor. Esas son las fuerzas de reacción. Pero aquí lo más importante es que dijimos que esas superficies, pared, techo, mesa, todo, las reacciones las dan siempre a 90 grados, perpendicular a la superficie. Esta es perpendicular a la superficie. Por eso, cuando vimos la tercera ley de Newton, dije que estas reacciones provocadas por superficies muchas veces se dicen reacción normal o incluso nada más normal. ¿Qué es esto? Es la normal, la fuerza de reacción normal. Y entonces nos piden que encontremos estos valores. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos. El diagrama de cuerpo libre del punto donde se junten las tres fuerzas. ¿Dónde se juntan? Pues aquí. Vean, hagan de cuenta, volvemos al concepto de centro de gravedad. Aquí va a estar actuando su peso. Aquí, esta se va a venir para acá. Esta se va a venir para acá. Ahí está el punto donde se juntan las tres fuerzas. ¿Qué nos han dicho? Que hagamos un diagrama de cuerpo libre y que esto lo hagamos coincidir con un sistema de coordenadas cartesianas, donde este punto sea el origen. Entonces, voy a poner aquí mi diagrama de cuerpo libre. Este es el punto. El primer paso siempre, el peso vertical y dirigido hacia abajo. Ahora vean la reacción 1. Vean aquí, por favor, aquí. Va para acá, pero está entrando. Y nosotros nunca lo ponemos entrando, siempre lo ponemos saliendo. Entonces la reacción 1 va a ser para acá. ¿Y por qué lo pudimos hacer? Porque es el principio de transmisibilidad. Es lo mismo empujar que jalar. Ahí está. Ahora, la reacción 2. Esta sí no veo cómo tiene un ángulo. Bueno, pues lo voy a poner. Y también está entrando. Tengo que ponerlo saliendo. ¿Pero qué ángulo le pongo ahí? Ahí es donde no veo cómo le vamos a hacer. Pero miren, entonces tenemos que ver la figura. Yo voy a prolongar esta reacción 2 acá. Y este triángulo. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Si esto vale 65, ¿cuánto falta para 90? 25. ¿Sí está claro? Entonces, esta reacción 2 forma un ángulo de 25 con la horizontal. Y ahí está mi sistema de tres fuerzas. De un esquema, con una esferita, unas paredes, mediante el diagrama de cuerpo libre, llego a un sistema de tres fuerzas. Y entonces este sistema de tres fuerzas
Como ya lo hemos estado viendo, lo tienen que resolver por el método de componentes rectangulares o el método del triángulo, el que hayan entendido mejor. Hasta aquí dejamos este problema. Continuamos analizando el problema número 3 de la página 24, que nos dice, una escalera se recarga contra una pared lisa, como se muestra en la figura. O sea, esta pared es lisa. La escalera pesa 200 newtons. A ver, aquí el peso de la escalera son 200 newtons. Y tiene una longitud de 2 metros. Calculan las reacciones en la pared y en el piso rugoso. Vamos a ver otra vez aquí. Reacciones. La escalera empuja la pared. La pared va a empujar a la escalera. Esta es la reacción de la pared. Y como dijimos, tiene que ser perpendicular a la superficie. Si la superficie es vertical, la reacción es horizontal. Acá, este es igual. Reacción en B. Ah, pero aquí hay un caso curioso. Dice, la reacción es en la pared y en el piso rugoso. Ah, vimos también que cuando el piso es rugoso, tiene dos reacciones. Una en Y, esta va a ser en Y, y una en X. Esta escalera tiende a irse para acá. Si esto es rugoso, lo que va a pasar es que va a haber una reacción así. Reacción en B, pero en el eje de las X. Por ser rugoso, tiene dos reacciones. Si se dan cuenta, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me falta nada más aquí? Pues que a la mitad dibuje el peso de 200 newtons. ¿Y por qué a la mitad? Porque vimos centroides, vimos centros de gravedad, vimos que en un rectángulo el centro de gravedad está a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Y el peso siempre es vertical y dirigido para abajo. Ahí están las fuerzas que están actuando ahorita. Si un hombre empezara a subir, habría que ponerle el peso del hombre. Pero ahorita no nos pusieron peso del hombre, nada más nos pusieron esto. Y obviamente, este punto está a 1 metro. El centro de gravedad, a la mitad. Ahí están las fuerzas que están actuando. ¿Cómo demonios las voy a encontrar? No sé. Lo único que sé es que debe de cumplir que la suma de fuerzas en X valga 0, que la suma de fuerzas en Y valga 0 y que la sumatoria de momentos con respecto a un punto valga 0. Y entonces les voy a pasar un tip. Quiero que ustedes resuelvan este problema ya. Pero ¿cuál va a ser el tip? Vamos a tomar momentos con respecto al punto B. ¿Por qué? Porque se va a anular esta fuerza y esta fuerza. Nada más la voy a poner así, miren, para que vean. Sumatoria de momentos con respecto al punto B. Positivo así. Y digo, RBY, o sea, acuérdense, momento, brazo de palanca por la fuerza. A ver, ¿qué brazo de palanca tiene RBY? 0. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto de giro que estoy haciendo. Y luego RBX. ¿Por qué 0? Porque su línea de acción pasa por el punto de giro. Y 0 por RBY se va a cancelar. 0 por RBX se va a cancelar. Y luego, vamos a decir esto. ¿Cuál fuerza sigue? Esta. 200. ¿Cuál es su brazo de palanca? Pues esta distancia. De aquí a acá.
Y la pueden calcular porque tienen 1 metro, tienen 50 grados, etc. Esta ya no se cancela, este sí tiene un valor, eso lo calculan. Y luego esta reacción en A, perdón, y esta provocaría un giro negativo. ¿Cómo negativo? Si esto está así, cuando yo aplique la fuerza así, va a girar en este sentido. Este sentido es contrario a este. Entonces es negativo. Acuérdense que los momentos se dan por negativos y positivos según el giro. Bueno, entonces este es el único tip. Por favor, lo terminan y vamos a ver vigas, que también vamos a manejar momentos. Continuando con el tema de estática. Dice aquí que en los problemas de cuerpos en reposo, un tema importante es calcular las reacciones que soportan los apoyos de vigas cuando se encuentran en reposo. A continuación se muestran los dibujos que nos dan la simbología de apoyos en vigas. Esto es una simbología, no quiere decir que así sea. A ver, vamos a ver esto, por favor. Hagan de cuenta que esta es una viga la que sostiene un puente. Los apoyos pues, generalmente son otras columnas que la están sosteniendo aquí y la están sosteniendo acá. Pero gráficamente, en lugar de dibujar aquí otro cuadrado, decimos, este triangulito es el apoyo. Este, en vez de dibujar esto, decimos, este es el apoyo. Y cuando está acá, en vez de dibujar esto, decimos, este es el apoyo. Y hay dos tipos de apoyo. Uno fijo y uno móvil. Si se dan cuenta, este que dice móvil tiene unas rueditas aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando sobre la viga se esté apoyando aquí, él va a reaccionar nada más para arriba. La viga le aplica una fuerza para abajo, el apoyo se la va a aplicar a la viga para arriba. Pero como tiene rueditas, si alguien lo empuja, este se va a mover. Por eso se llama apoyo móvil. Sin embargo, este otro, que no tiene rueditas, va a reaccionar hacia arriba, como todas las reacciones. La superficie es horizontal, vertical. Pero si alguien lo avienta para acá, él va a reaccionar en X. No va a dejar que lo muevan en X. Esto es un apoyo fijo. Y entonces, a nosotros nos piden calcular cuánto valen las reacciones de esto, de los apoyos. ¿Y para qué se piden reacciones en apoyos? Porque eso sirve para calcular las columnas que están soportando. Si estarán de acuerdo que si esta fuerza va para arriba, por tercera ley de Newton, esta va a estar recibiendo una para abajo. Entonces, esto nos sirve para calcular luego ya columnas en lugar de vigas. Son sistemas que poco a poco se van viendo. En este curso, pues no vamos a calcular ni vigas, ni vamos a calcular columnas, pero sí vamos a empezar a ver conceptos de cálculo de reacciones en apoyos, que esos más adelante los que estudien ingeniería los utilizarán para diseños. Bueno, dice el apoyo fijo, que es este, puede tener reacciones verticales RY y horizontales RX, o sea que restringe el movimiento en ambos sentidos, no deja moverlo ni en X ni en Y. Pero el apoyo móvil solo puede reaccionar verticalmente RY, por eso se le pone sus rueditas, permitiendo el libre movimiento en el otro sentido. Y entonces vamos a ir ya directo al cálculo de las reacciones en los apoyos A y B de la siguiente viga que se encuentran en reposo. Considera el peso de la viga despreciable. A ver, vamos a ver. Aquí está una viga que tiene 2 y 3 son 5, son 8, 9, 5, 10, 5 metros. 10.5 metros de longitud. Apoyado, si se dan cuenta, en apoyos móviles. ¿Por qué no le pusieron ningún fijo? Bueno, se supone porque todas son verticales, no hay ninguna horizontal, entonces no necesitan restringir el movimiento en X. Entonces, fíjense, cuando se ven vigas, a ustedes nada más les dan estas fuerzas. Ustedes son los que deben de saber que aquí va a haber una reacción en A. Ustedes tienen que dibujar esta reacción en A.
Y en B, una reacción en B. Como el plano es horizontal, las reacciones son verticales y hacia arriba. Y para resolver, dice, el problema de cálculo de reacciones en las vigas, se debe aplicar las tres condiciones de equilibrio y resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a ver, ¿cuáles son las tres condiciones? Suma de fuerzas en X igual a 0. Aquí ya la palomeé. ¿Por qué dije la sumatoria de fuerzas en X ya se cumplió? Pues porque no hay ninguna fuerza en X. Al no haber ninguna fuerza en X, la sumatoria de fuerzas en X vale 0. Entonces ya eso ya, digo, esto ya se cumplió. Ahora tengo que hacer que se cumpla que la sumatoria de fuerzas en Y vale 0 y la sumatoria de momentos. Pero aquí les voy a pasar un tip. Este tipo de problemas conviene primero empezar con la sumatoria de momentos. Y conviene considerar el punto de giro en uno de los apoyos, ya sea en A o ya sea en B. Fíjense bien, por favor. Bien, les decía, es conveniente empezar con sumatoria de momentos en alguno de los apoyos. Y vamos a ver por qué. Yo, por ejemplo, aquí voy a resolver sumatoria de momentos con respecto al punto A. Lo que gire así va a ser positivo, igual. Y empiezo con la primera. Esta fuerza, reacción en A. ¿Cuál es su brazo de palanca? Como pasa por el punto de giro, su brazo de palanca es 0 por RA. ¿Cuánto vale 0 por RA? 0. O sea, RA se va a cancelar. Va a desaparecer de la ecuación. Y luego voy a la siguiente fuerza. 100 newtons. ¿Cuál es su brazo de palanca? Es 2. Ah, aquí ya se borró, es negativo. ¿Cómo sé que es negativo? Aquí. Si este es mi punto de giro y la fuerza es así, lo va a hacer girar en este sentido, contrario a este. Entonces es negativo. Y aquí podemos ver que todos estos van a ser negativos a excepción de este. Pero entonces vamos. Brazo de palanca del de 100, 2 por 100. Negativo. Brazo de palanca del de 60, 2 y 3, 5. 5 por 60, momento negativo. Brazo de palanca del de 120, distancia de aquí al brazo de al punto de giro. 3 y 3, 6, 2, 8, negativo por 120. El de 40, su brazo de palanca es 9.5 por 40. Y luego, ya RB, ese sí es positivo. ¿Por qué? Porque si este es mi punto de giro y RB va para arriba, lo va a hacer girar así, en este sentido positivo. Más 10.5 por RB. Aquí me faltó espacio, deben poner esto igualado a 0. Entonces ya hacemos aquí, si se dan cuenta, ¿cuál fue la ventaja de haber tomado sumatoria de momentos con respecto al punto A? Que la reacción en A desapareció y ya nada más me queda reacción en B y entonces de aquí puedo encontrar el valor de RB. ¿Cómo? 200 por 100 menos 200, 5 por 60 menos 300, 8 por... ¿Cuánto es aquí? 120 menos 960, 9.5 por 40 menos 380 más 10.5 metros por RB igual a 0. Hago toda esta suma y me queda menos 1840 metros newtons más 10.5 metros por RB igual a 0. Aquí ya despejo. Este 1840 metros newtons que está negativo pasa del otro lado positivo. Este 10.5 que está multiplicando RB pasa dividiendo. Y entonces me queda 175.23 newtons, porque aquí este metro se cancela con este metro y me queda newtons. Ya hice que se cumpliera que la sumatoria de momentos con respecto a un punto vale 0 y con eso encontré la reacción del otro punto. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado como punto de giro B? Se hubiera cancelado B y hubiera encontrado RA. Por eso les digo que en este tipo de problemas es conveniente empezar con sumatoria de momentos y tomar el punto de giro en uno de los apoyos para que se cancele esa reacción. Bien,
Entonces ahora ya nada más voy a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí en Y estoy sumando fuerzas verticales y acuérdense que en Y lo que va para arriba es positivo y obviamente lo que va para abajo es negativo. Aquí ya son fuerzas, aquí ya no hay giros, aquí nada más veo para dónde va la fuerza. Y empiezo. RA va para arriba, positiva. 100, negativa. 60, negativa. 120, negativa. 40, negativa. RB, que ya la conozco, positiva porque va para arriba. Y esta sumatoria debe de ser igualada a 0. Sumo esto, RA, todo esto me da menos 144.77 newtons, que está con signo negativo, lo paso para acá con signo positivo. Y ya tengo la reacción en el apoyo A. Entonces, ahí están apoyo B, apoyo A. Y todos los problemas de este tipo se resuelven de igual manera. Bien, les decía, todos se resuelven igual, de tal manera que en la página 26 hay otra viga igualita, pues tienen que resolverla igual. Que la sugerencia, empiecen con sumatoria de momentos con respecto a un punto que sea un apoyo, A o B. Y aquí, por ejemplo, otra vez no hay fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X dice ya se cumplió. Nada más tengo que hacer momentos y luego Y. Pero vamos a ver aquí en la C. Aquí sí, calcular reacciones en los apoyos A y B de la siguiente viga que se encuentra en reposo. Y vean aquí, nada más hay dos, pero hay una fuerza aquí. Aquí algo es importante. Esta. Voy a hacer sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Esta fuerza de 400, ¿en dónde está? ¿En X o en Y? Pues no está ni en X ni está en Y. ¿Qué voy a hacer? Entonces no me sirven mis ecuaciones. No, pues ya sabemos que cualquier vector puede ser descompuesto en X y en Y. A ver, a lo mejor aquí en el pizarrón. Si yo tengo una fuerza así, de 400 newtons, aquí a un ángulo de 30, pues yo agarro y ese punto lo hago coincidir con un sistema de coordenadas X y Y. Y recuerdo que la componente en X es el vector por el coseno del ángulo directriz. Componente en Y es el vector por el seno del ángulo directriz. ¿Qué voy a hacer con esto? Esta fuerza la descompongo en una fuerza en X y en una fuerza en Y. ¿Cómo voy a encontrar estos valores? Valor de la fuerza, 400. Coseno del ángulo directriz. ¿Cuál es el ángulo directriz? Acuérdense siempre de 0 hasta acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? 180 más 30. Ángulo directriz, 210 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Regresamos a aquí. Aquí lo que va a pasar es que esta fuerza de 400 yo la voy a sustituir por su componente en X, su componente fuerza en Y, fuerza en X. ¿Sí me olvido de esto? ¿Cómo la sustituí? Pues ya vimos cómo. Y entonces aquí viene lo importante. Fíjense cómo aquí sí hay un apoyo fijo y un apoyo móvil. ¿Qué quiere decir? Que todos los van a hacer así, reacción en A, reacción en B. Pero el fijo va a oponerse a este movimiento en X. ¿Qué está pasando con esta fuerza en X? A la viga trata de moverla hacia la izquierda. Entonces, el apoyo va a decir, yo no te dejo. Va a ser una reacción en A, pero en el eje de las
X. Y entonces esta va a ser una reacción en A, el eje de las Yes. Ahí está. Ya, entonces aquí, ahora sí tienen que hacer sumatoria de fuerzas en X, porque existen dos fuerzas en X, esta y esta. Y reacción en Y, esta y esta. Pero como dijimos, ¿con qué vamos a empezar? Con sumatoria de momentos. ¿En qué eje? ¿En qué punto, perdón? Me conviene A, porque cuando yo ponga A, se va a eliminar reacción en A en Y y reacción en A en X, porque ambas pasan por el punto de giro. Y voy a encontrar RB. Entonces, si se dan cuenta, todos estos problemas son iguales, salvo este, que como puse una fuerza inclinada y yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto igual a 0. Oye, esta fuerza me estorba porque no está ni en X ni en Y. Ah, bueno, la, la sustituyo por su componente en X y su componente en Y, que les acabo de recordar cómo se hace. Bueno, hasta aquí seguimos en contacto.